¿Qué tal? Bienvenidos al Fresco. Vamos a hablar sobre ocio, cultura, temas sociales, pero en primer lugar tengo a un escritor de Albacete que acaba de publicar esta novela, Bucaneros de Estrellas. Es Manuel Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, Xavi, sobre todo gracias a vosotros y poder estar aquí y sobre todo poder compartir pues este tiempo con vosotros y sobre todo en mi ciudad, ¿no? Que es, Oye, qué vamos, bien, qué lujo. No, el lujo es nuestro de tenerte aquí, que por cierto, el 4 de septiembre, el lunes, estarás en la Biblioteca Pública del Estado junto a Cassandra de Miller, hablando sobre esta novela, Bucaneros de Estrellas, y también un poco sobre las novelas que has publicado. Sí, la verdad es que es una fecha para mí muy interesante y que además espero que podáis asistir cuantas más personas mejor, porque yo creo que será un evento en el que compartiremos un poco, pues aparte de presentar la novela, sobre todo el cómo vemos por parte de los escritores, pues sobre todo el poder transmitir al público las ideas que queremos transmitir a través de las novelas, ¿no? Vamos a hablar de Bucaneros de Estrellas. ¿Qué nos va a enganchar de esta novela de ciencia ficción? Bueno, pues la verdad es que yo desde niño siempre me apasionó lo que es la ciencia ficción y aunque, bueno, yo soy ingeniero de formación, pero siempre me apasionó la literatura y sobre todo por escribir, ¿no? Y me apasionaban las historias de Asimov, me apasionaban pues lo que son pues las historias de Clarke y demás, y yo decidí algún día escribiré una historia precisamente que yo crearé sobre bueno, la ciencia ficción y sobre el futuro, ¿no? Y la verdad es que yo empecé a escribir hace unos 6 años y medio, tengo ya 10 libros escritos de diferentes temas, pero la ciencia ficción siempre ha sido una de las cosas que a mí más me ha atraído, ¿no? Y de esa forma yo quería escribir una historia en la que viniera pues, una visión del futuro, en el año 3500, que es donde se desarrolla la novela, en la cual, bueno, pues por comentar en Albacete, por ejemplo, en esa época, pues los casquetes polares se han derretido y tenemos costa manchega, tenemos una costa en la cual, con paseo de No hace palmeras... falta ir a Valencia ni no hace Alicante. falta, Incluso los de Madrid tienen costa. incluso los de Madrid tendrían costa, ¿no? Incluso la base aérea de los Llanos es un puerto espacial, ¿no? Por decirlo de una forma un poco más irónica, ¿no? Pero sí quería ver un poco, pues, sobre todo esos desafíos y esos dilemas que tiene probablemente la humanidad, ¿no? Y es el éxodo de la humanidad, esa búsqueda sobre todo por la supervivencia y el cómo la humanidad precisamente pues, se lanza al espacio hacia la estrella más próxima, que es Alpha Centauri, con el objeto precisamente de poder sobrevivir y poder de alguna forma continuar la especie, ¿no? El cambio climático, sin desvelar mucho, evidentemente, tiene que ver con lo que ha ocurrido con el planeta Tierra. Sí, estamos en una distopía que de alguna forma, pues en una sociedad en la cual, pues a través de las guerras, a través del cambio climático, pero el cambio climático tiene un elemento importante, pero lo que más se destaca son algunos elementos de la ciencia. Por mi formación como ingeniero y sobre todo dentro de la tecnología, en este libro yo quería abordar, además de lo que es el tema del futuro, lo que es la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial, especialmente en un tema curioso, ¿no? Un tema que además es de actualidad, que es el uso y el empleo de los nanorobots. Los nanorobots están empleados dentro de lo que es el ámbito de la medicina y lo que se espera precisamente es que determinadas, a través de la inyección en la sangre de estos nanorobots, el poder solucionar lo que son enfermedades incurables, pero al mismo tiempo son nanorobots dotados de inteligencia artificial. Y uno de los desafíos que se plantean es si esos nanorobots pues, tuvieran conciencia propia. Imagínate. Bueno, además creo que, es que no sé si voy a desvelar parte de la historia, pero para sobrevivir en otros planetas donde se va la humanidad se necesita de esos nanorobots, ¿no? Sí, es uno de los desafíos que se plantean porque efectivamente pues, en la humanidad todos los valores, hay cosas que son inalterables al tiempo. O sea, el amor, el odio, la lucha de lo que es la esperanza, el poder, la lucha por el poder, eso se desarrolla también en las tribus que abandonan la Tierra. Y es más, cuando encuentran otras civilizaciones, hay guiños también pues, al encuentro con otras civilizaciones donde el desfase tecnológico es muy grande. Y hay unas tribus que utilizan los nanorobots y otras no. Entonces, cuando esos nanorobots pues, adquieren conciencia propia y tienen su propio sentido de la vida, pues la humanidad se plantea pues, un desafío muy importante. Pero además,
esas otras civilizaciones que además por un desarrollo pues, tecnológico inferior, como ocurrió por ejemplo en el descubrimiento de América o como ha ocurrido en nuestra historia en todas las civilizaciones, pues cuando adquieren el control de esos nanorobots, pues también se pueden plantear desafíos que ya digo, pues muy interesantes, que no voy a desvelar, que están dentro de la novela, pero que sirven como un elemento de la trama, de apoyo del contexto, pero no son el eje de la trama. El eje de la trama siempre son las historias humanas, las emociones. Por ejemplo, pues hay una pareja que son como Bonnie and Clyde. De hecho, pues a mí el hecho de Bucaneros de Estrellas no es un título aleatorio. Para mí me encantaban las novelas de Emilio Salgari, como El Corsario Negro, como Sandokan, como este tipo de historias, ¿no? Y yo quería reflejarlas también precisamente pues, en este libro, ¿no? Y de esta forma, pues conducir al lector pues, en esta trama pues, de una relación entre esta pareja y además o la relación, por ejemplo, entre un padre y una hija, que también aparece. Es decir, son los valores tradicionales que son pues, inalterables al tiempo, ¿no? Yo aquí veo película de Netflix o de cine o lo que sea, ¿eh? Porque está interesante. Bueno, 3.500 años después de Cristo es cuando ocurre toda la historia de Bucaneros de Estrellas. ¿Es un año casual? ¿Lo escogiste de forma aleatoria? Bueno, es un año en el cual mantenía ya una distancia frente a lo que es la situación actual, porque yo como también tengo una faceta aparte de escritor, como científico, creo en la ciencia y de hecho me gustaba esta novela precisamente porque quería introducir elementos de la ciencia como son, por ejemplo, la materia oscura, por ejemplo, la antimateria, la energía oscura, donde bueno, pues aparecen, ya digo, dentro de lo que es la novela, igual que los nanorobots, y esos desafíos vamos a verlos antes de esa fecha, ¿no? Pero sí es cierto que quería ver, siempre buscando pues, un poco el sentimiento de la esperanza y que, a pesar de que sea una distopía, pues buscando un elemento positivo, el que la humanidad pues siempre tiene ciclos negativos, pero luego tiene ciclos positivos siempre, ¿no? Entonces, en ese espacio de tiempo se han producido todos esos ciclos. Efectivamente, el cambio climático, pero yo no tengo duda de que la tecnología y la humanidad será capaz de sobreponerse. Bueno, pues, lo estamos viendo con la inteligencia artificial últimamente, como bien estás diciendo, sí. y demás. ¿Cómo es el proceso? Tengo curiosidad, Manuel. El proceso para crear un universo o un planeta totalmente nuevo. Bueno, ahí es un tema muy interesante porque depende del tipo de novela. Yo he escrito distintos géneros y cada uno es diferente, ¿no? Por ejemplo, la novela histórica pues, requiere un proceso de documentación muy exhaustivo. En esta novela de ciencia ficción hay como varias ramas de ciencia ficción. Son aquellos que son más ortodoxos, en la cual pues, la ciencia ficción debe ser casi como una evolución de la ciencia actual realista, ¿no? Y hay elementos de este concepto dentro de la novela, pues que se utilizan, ya digo, los nanorobots, en base a mi conocimiento profesional precisamente de este área, de la inteligencia artificial y de los límites que tiene y los desafíos que plantea. Pero también hay elementos, ya digo, pues por ejemplo, pues para lo que es el sistema de Alpha Centauri, pues una de las fuentes que a mí más me ayudó, pues fue uno de los libros de Asimov, que se llama precisamente Alpha Centauri y que te explica, pues Asimov tiene una faceta de divulgador científico y otra como elemento literario. Entonces, pues te describe, por ejemplo, los sistemas que hay, los dos tipos de estrellas que se manifiestan, los tipos de planetas, cómo pueden sobrevivir o qué planetas son más susceptibles de tener vida frente a otros en función de la distancia a la estrella, la habitabilidad. Entonces, todos esos elementos te implica una investigación y una formación sobre ello. Y luego, la literatura tiene como tres elementos que son fundamentales. Da igual el género. El primero es la imaginación. O sea, la imaginación es la clave. Todos tenemos esa capacidad de imaginación. Da igual que escribamos o no, tenemos esa capacidad de imaginación. El segundo es el uso del lenguaje. Y ese sí es cierto, hay que prepararse, hay que cultivarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Y el tercero es la prueba y el error. Es ponerse a escribir y rehacer un manuscrito una vez y otra vez y otra vez. Y el proceso es así, es combinar, por un lado, una fase de documentación, tener la imaginación para trazar la historia y luego revisarlo una vez y otra vez y otra vez hasta que de alguna forma nunca estás satisfecho. Pero yo creo que eso es cierto, ¿eh? Nunca estás satisfecho. Pero llega un momento en que la historia te dice... a mí una de las cosas que más me llamó la atención al escribir
Y esto yo creo que le pasará a todos los escritores, ¿no? Yo empecé a escribir por una necesidad. Yo nunca había escrito nunca, pero un día necesitaba escribir. Se produce siempre un cambio. Se produce algo en tu vida que te impulsa a escribir. Y cuando escribes, los personajes, poco a poco, empiezan a cobrar vida. Y lo que aparece simplemente, que tú tienes, pues hay escritores que son más brújula y otros que son como más mapa, más estructurados y otros menos, pero los personajes empiezan a tomar vida, empiezan a tomar cuerpo y empiezan a hablarte por sí mismos. Y eso también se produce dentro de la novela. Empiezan a cambiarte también elementos de la novela. Y así me ocurrió, por ejemplo, en esta historia. La pareja, por ejemplo, que aparece ahí, que ya digo, recuerda un poquito a Bonnie and Clyde, al principio era como unos personajes menores, pero conforme iban pasando los capítulos iban creciendo y creciendo y creciendo. Y llegó un momento que les dije, mira, hasta aquí habéis llegado, si no, os vais a llevar toda la historia. Oye, Manuel, he leído reseñas que se han publicado sobre Bucaneros de Estrellas para que también la gente tome nota. Dice, siempre me sorprende la versatilidad de Manuel para cambiar en cada libro de género literario a otro manteniendo el estilo propio. Otra, las descripciones te sumergen en la historia como si estuvieras en ella. Y otra, un desarrollo argumental con tensión mantenida a lo largo de las casi 240 páginas. Complicada de mantener la última, lo que te dicen, la tensión durante toda la novela. Sí, ahí la verdad es que influyen diferentes elementos, ¿no? Primero, bueno, pues hay algunos elementos que lógicamente tienes que formarte. Hay técnicas, o sea, hay técnicas de escritura que te ayudan un poco a eso, pero luego tiene que ser el propio ejercicio de la historia y cómo vives tú la historia. O sea, tú la historia tienes que vivirla primero. Si no la sientes tú y la vives tú, es imposible que los demás que vayan a leerla la sientan. En mi caso es cierto que he ido cambiando de unos géneros a otros. ¿Por qué? Pues porque no me asusta enfrentar. Hay personas, y me parece muy loable, que cogen un género y escriben incluso como una saga siempre sobre las mismas personas. A mí me atraía más el evolucionar de unos cambios de unos géneros a otros, ¿no? Y además, yo digo, hay historias que están dentro de mi mente y que necesitan salir, y Bucaneros era una de ellas. Yo tenía que escribir una historia de ciencia ficción porque soy un apasionado de la ciencia ficción. Pero se mantiene un estilo común. Por ejemplo, para mí, al contrario de lo que opinan algunos escritores, donde piensan que la acción, y la verdad es que hay géneros que se basan más en la acción, o sea, una novela negra o una novela de aventuras, o como pueda ser Bucaneros, pues la acción es muy importante, ¿no? Pero para mí las descripciones, el situarte en el contexto, dónde estás, es muy importante, ¿no? Yo recuerdo un escritor que decía, hasta que no vi la serie de HBO de Juego de Tronos, no sabía muy bien cómo eran las ciudades. Porque yo leía los libros, veía un poquito la descripción, pero no me lo imaginaba. Ya cuando lo vi, ya digo, pues mira, es así. Yo quería evitar eso. Yo quería también de que, para mí las descripciones son muy importantes. Situarte donde estás y luego lo que sienten las personas. No porque yo te diga lo que siente el personaje, sino que tú lo descifres precisamente a través de las acciones que tiene. ¿Eres tú también un bucanero porque te mueves, navegas por diferentes estilos, como dices, y aparte de Bucaneros de Estrellas, que ya podéis comprar y podéis leer, pues también tiene otros libros como Alma Luna, bueno, en este caso está en inglés, Soul Moon, que acaba de publicarse también en inglés, que es un género totalmente distinto. Sí, es muy distinto. Alma Luna fue la novela por la que me convertí en escritor, o sea, me refiero que fue mi primera novela, y probablemente a todas le tienes cariño, porque son como, a un padre le dices, oye, ¿quién es el mejor de tus hijos? Pues lo quieres a todos. Hombre, evidentemente. Pero es cierto que Alma Luna siempre para mí ha tenido pues un cariño especial. Y algunas de estas novelas pues también las estoy trabajando con una traductora para traducirlas al inglés. Ya lo hicimos con La Crisálida y ahora con Alma Luna. Alma Luna tiene como 3 partes. La primera se desarrolla prácticamente en Albacete. O sea, tú lees y aparece el pasaje a Belodares, aparece el Altozano, aparece pues la estación de ferrocarril, la Fuente de las Ganas y locales, incluso algunos restaurantes muy conocidos, que sin mencionar el nombre, todos enseguida vamos a ver, pues mira, sí, es muy fácil, ¿no? Pero Alma Luna para mí fue muy importante, incluso fíjate que lo que te comentaba antes de los personajes, de cómo adquieren vida. Yo tengo un compañero que también es escritor y dice, oye, ¿por qué aparecen tantas pelirrojas en tus novelas? Y dices, pues no lo entiendo. Digo, porque sí, aparecen morenas, o igual que aparecen personajes morenos y tal, pero siempre aparecen pelirrojas. Y tal. Dice, efectivamente.
Y es que el personaje que aparece en esta novela, que por la razón que fuera, determiné que fuera pelirroja, fue tan importante y cogió tanto peso que en el resto de novelas siempre se quiere meter, siempre se quiere introducir, da igual los géneros que sean. Entonces es una de las razones que digo que Alma Luna es muy especial para mí. Ya para ir finalizando, Manuel, porque nos quedamos sin tiempo, ya es algo personal lo que te quiero preguntar. Como escritor, ¿te has bloqueado en alguna ocasión y qué consejo le puedes dar a quienes están intentando escribir una novela y están completamente bloqueados y a punto de tirar la toalla? Bueno, en lo de a punto de tirar la toalla nos pasa a todos en algún momento. Sí, Y ¿verdad? eso siempre, siempre. Pero se producen siempre altibajos, ¿vale? Pero es inútil que creas tirar la toalla, porque luego algo dentro de ti te impulsa otra vez a volver, ¿no? Entonces, si te produces un bloqueo con un capítulo o con una historia, yo lo que sugeriría es que empieces otra. Empieces un cuento corto, o sea, yo he escrito novelas, pero también he escrito relatos, relatos e historias más cortas. No dejes de escribir. Y luego, aparte de escribir, y esto va asociado, o sea, es imposible escribir si no lees. O sea, tú tienes que leer, y tienes que leer cosas que te agradan y cosas que a lo mejor no te agradan, pero tienes que leerlas. O sea, a lo mejor hay libros que a mí personalmente no voy a citar porque algunos son grandes genios de la literatura, pero es que digo, joder, es que vaya libros, es que no puedo con él. Pero tienes que leerlo, o sea, tienes que leerlo, tienes que leer a otros autores, tienes que formarte, y es algo que, igual que leer, cuando sales a la calle, tienes que ser muy observador, tienes que ver a la gente que te rodea. No te digo que los estudies, pero cómo se desenvuelven, cómo se expresan, los gestos, incluso las palabras que dicen, eso te ayuda a inspirarte. Y de repente, aunque tú no lo pienses, estás bloqueado y te viene una idea porque tú lo has visto. Has estado en la calle, a lo mejor has visto a determinada persona que habla una madre con un hijo y se han dicho una frase y esa frase a ti te inspira para escribir el principio de una frase. Y cuando has terminado esa, de repente surge otra y luego otra, que nunca hubieran nacido si no hubieras puesto la primera. Y eso ocurre. Entonces yo lo que sugiero es que lo primero es que siempre es una prueba y un error. O sea, escribe otra cosa, pero no dejes de escribir. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por presentarnos Bucaneros de Estrellas, bueno, y también Alma Luna, que acabas de publicar también en inglés. Yo invito a toda la gente a que descubra a Manuel Sánchez con Bucaneros de Estrellas y después que se enganche a los otros libros que tiene, como hemos dicho, bueno, es, como hemos dicho, un bucanero que navega entre diferentes estilos. Oye, y siempre llega a buen puerto, ¿eh? Que una cosa es perderse en el mar, pero él siempre llega al puerto. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros, encantados con estar aquí con vosotros y compartir sobre todo con todo el público y con lo que es con mi ciudad, y animaros, como bien has comentado, que el día 4 encontraros a todos allí en la biblioteca. El lunes 4 de septiembre en la Biblioteca Pública del Estado, Manuel Sánchez va a presentar Bucaneros de Estrellas, bueno, también va a hablar sobre otros libros y las preguntas, evidentemente, que le pongáis encima de la mesa. Pero es que además también va a estar Cassandra de Miller presentando Reflejos piramidales, pero también hablará sobre Sortilegios alados y toda la trilogía Atmósferas. Así que 4 de septiembre, ¿a partir de qué hora? A partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde, más o menos. Sí, me gustaría, sobre todo, Xavi, es que también destacar a la Asociación Literaria Quijote. Exactamente, que de Asociación Literaria forma, Quijote. Nos ayuda también un poco para todo lo que es... Que lo organiza y que además que es una asociación que apuesta por los artistas, los escritores de Albacete, ¿no? Para darles el hueco que necesitan, que eso siempre es importante, que a veces es una pena, bueno, a partir de ahora, supongo que con su función, pues se resaltará más, pero es una pena que muchas veces se pierda el talento y no se dé a conocer, ¿no? Sí, a mí y a lo mejor se conoce incluso más fuera de Albacete que en Albacete. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, porque yo he conocido a muy buenos escritores, precisamente que no había tenido la oportunidad de contactar con ellos, y gracias a la asociación hemos intercambiado ideas y elementos, y yo creo que es un foro de encuentro muy interesante, muy interesante. Manuel, muchísimas gracias, de verdad. Lunes 4 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, pues evento literario en la Biblioteca Pública del Estado de la mano de la Asociación Literaria Quijote. Gracias. A vosotros. Nosotros continuamos porque tenemos muchísimas más cosas que contaros.